El dibujo de la figura humana en los niños de Elizabeth Koppitz. Indicadores emocionales. Signos cualitativos. Trazos fragmentados esquiciados. Las líneas incompletas ocurren algunas veces en los DFH de niños con daños orgánicos, y las líneas bosquejadas son comunes en los DFH realizados por adolescentes con habilidades artísticas. Estas líneas se han relacionado en ocasiones con temor, inseguridad, sentimientos de inadecuación, ansiedad, obstinación y negativismo. Integración pobre de las partes de la figura. Hace referencia a una dificultad y esta manifiesta en agrupar adecuadamente las diferentes partes del dibujo cuando éste tiene una o más elementos separados. Está asociado en una personalidad pobremente integrada. Sombreado de la cara o parte de la misma. Es un indicador de angustia. El grado de sombreado correlaciona con el grado de intensidad. Cuando el sombreado es denso y cubre los rasgos faciales, son asociados con problemas de la conducta como agresivos. Cuando el sombreado cubre solamente una parte de la cara, relajación de ansiedades específica a los elementos sombreados. Sombreado del cuerpo y o cuello. Es un indicador de esfuerzo en controlar los impulsos por el retraimiento e impulsividad. También puede ser un indicador de algún complejo físico relacionado con el cuello. Pronunciada asimetría de las extremidades. Es un indicador de falta de equilibrio emocional. Generalmente se presenta en niños agresivos. En ocasiones se debe a la torpeza motriz. Inclinación de la figura en 15 grados o más. Es un indicador de inestabilidad y falta de equilibrio en general. Se produce generalmente en niños con conductas disruptivas. Figura pequeña de 5 centímetros o menos de altura. Se trata de un indicador que expresa inseguridad, retraimiento y en ocasiones también depresión. En general, son muestras de inadecuación, inhibición y preocupación por las relaciones con el ambiente exterior. Figura grande de 23 centímetros o más de altura. Ocurre frecuentemente en niños pequeños y se asocian con conductas expansivas, de tipo impulsivo, con poco autocontrol y también inmadurez. En niños más grandes e incluso en adultos puede ser un rasgo de narcisismo. Transparencia. Generalmente indican angustia, conflicto o miedo agudo, por lo común con respecto a lo sexual, el nacimiento o mutilación corporal. Detalles especiales. Cabeza pequeña, 1/10 de la altura total de la figura. Reflejan en este caso un complejo de inferioridad, un problema de autoimagen que afectará a las relaciones y comunicación interpersonal. Ojos viscos, ambos ojos vueltos hacia adentro. Se manifiesta con mayor frecuencia en niños con hostilidad hacia los demás y en el dibujo se interpretaría como reflejo de ira y rebeldía. Dientes. Esta característica se encuentra en todos los grupos a excepción del tímido. De todas formas, la presencia de dientes por sí solo no puede considerarse como síntoma inequívoco de perturbación emocional, y esta posibilidad deberá valorarse conjuntamente con la presencia de otros indicadores en el dibujo. Brazos cortos que no llegan hasta la altura de la cintura. Parecen reflejar la dificultad del niño para conectarse con el mundo circundante y con las otras personas. Está asociado con la tendencia al retraimiento, al encerrarse dentro de sí y a la inhibición de los impulsos. Pueden indicar timidez, falta de agresividad y quizá de liderazgo, pero no necesariamente una falta de deseos de progresar y triunfar. Brazos largos que podrían llegar hasta debajo de la línea de las rodillas. Están asociados con una inclusión agresiva en el ambiente, es decir, que reflejan necesidades agresivas dirigidas hacia afuera. En contraste con los brazos cortos, están asociados con la conexión con los demás. Brazos pegados, adheridos a los costados del cuerpo. Reflejan un control interno bastante rígido y una dificultad para conectarse con los demás. Los niños que dibujan los brazos de este modo suelen carecer de flexibilidad y sus relaciones interpersonales son pobres. Manos grandes del tamaño de la cara. Parecen estar asociadas con la conducta agresiva y actuadora en la que están implicadas las manos, ya sea directamente como en la agresión manifiesta o indirectamente como en el robo.
Manos omitidas, brazos sin manos ni dedos. Reflejan sentimientos de inadecuación o de culpa por no lograr actuar correctamente o por la incapacidad para actuar. Piernas juntas. Parecen indicar tensión en el niño y un rígido intento por parte del mismo de controlar sus propios impulsos sexuales o su temor de sufrir un ataque sexual. Genitales. La presencia de estos se considera como signo de psicopatología seria, que implica aguda angustia por el cuerpo y control pobre de los impulsos. Figura monstruosa o grotesca. Son dibujados por niños con un concepto muy pobre de sí. No están asociados a ningún tipo de conducta, sino que refleja una intensa inadecuación, cuya subestimación de sí mismo les impide desempeñarse en la escuela a la altura de su capacidad. Dibujo espontáneo de 3 o más figuras, asociado al bajo rendimiento. Este indicador se encuentra exclusivamente en los dibujos de niños de capacidad limitada provenientes de familias grandes y con privación cultural y o lesiones cerebrales. Nubes, lluvia y nieve. Aparecen en pacientes clínicos y alumnos escasamente adaptados. Las nubes se encontrarán especialmente en niños ansiosos y con dolencias psicosomáticas. Parece ser que las nubes son pintadas por niños que no se atreven a pegar a otros y que en cambio dirigen la agresión en contra de sí mismos. El niño se siente amenazado en el mundo adulto, especialmente por los padres. Omisiones. Omisión de los ojos. Se encuentran en pacientes clínicos no agresivos. Se consideran niños aislados socialmente. Tienden a negar problemas, rechazan enfrentar al mundo y escapan de la fantasía. Omisión de la nariz, asociada a conductas tímidas retraídas con escaso interés social y con ausencia de agresividad manifiesta. A veces puede sugerir angustia por el cuerpo y culpa por la masturbación. Omisión de la boca. Refleja sentimientos de angustia, inseguridad y retraimiento, inclusive resistencia pasiva. Este indicador revela la incapacidad del sujeto o su rechazo a comunicarse con los demás. Los historiales de los niños que omitieron la boca mostraron una alta incidencia de miedo, angustia, perfeccionismo y depresión. Omisión del cuerpo. Se da frecuentemente en alumnos con necesidades educativas especiales, problemas de aprendizaje o con lesiones cerebrales. La omisión del cuerpo es habitual en los niños más pequeños. También pueden presentarse como factores de inmadurez, retraso, daño neurológico o por perturbaciones emocionales. Omisión de los brazos. No es considerada hasta los 6 años en niños y hasta los 5 en niñas. Esta omisión refleja ansiedad y culpa por conductas sociales inaceptables que implican a los brazos o a las manos. Omisión de las piernas. Su ausencia es rara incluso en niños pequeños. Por lo tanto, su omisión no sería nunca accidental, sino que podría dar indicio de un conflicto en esta área o un trastorno emocional con intensa angustia e inseguridad. Omisión de los pies. Este indicador no es significativo hasta los 7 años en las niñas y 9 en los varones. Según estudios, no está asociado con ningún tipo específico de conducta o síntoma. No obstante, sí parece reflejar un sentimiento general de inseguridad y desvalimiento. Omisión del cuello. No válida hasta los 9 años para niñas y 10 para los varones. Se presenta significativamente más a menudo en los dibujos de pacientes clínicos, lesionados cerebrales y niños con conductas disruptivas. Ninguno de los niños bien adaptados ni los que tenían enfermedades psicomáticas omitieron este rasgo en la figura humana.